Hola, bendiciones para todos. Vamos a continuar con los estudios de principios bíblicos y en este momento vamos a comenzar entonces con el curso número 3, que trata justamente de la estructura del Nuevo Testamento. Habíamos visto anteriormente la estructura del Antiguo Testamento, ahora nos toca ver los 27 libros que contiene este Nuevo Testamento. Así que prepárate con tu Biblia a mano, prepárate con el material también, si todavía no lo tenés, pedilo en la iglesia, te será dado en forma gratuita la tercera clase que habla acerca de la estructura o de los libros del Nuevo Testamento. Bueno, comenzamos entonces con los primeros 4 libros que se llaman los Evangelios. Evangelio que significa buenas noticias. ¿Qué buenas noticias recibimos en el Evangelio o en los Evangelios? Recibimos la noticia que Dios cumplió con su promesa de enviar un Salvador, de enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esas buenas noticias son anunciadas por el mismo Señor Jesús, cuando Él se manifiesta, cuando Él se da a conocer como el Hijo del Hombre, como aquel que había de venir para servir, aquel que iba a venir para traer salvación. Así que vamos a ver en estos 4 primeros libros, que son los 4 evangelios, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, toda la historia, el nacimiento, el desarrollo de todo su ministerio, su muerte, su crucifixión, su muerte, su resurrección y también ascensión a los cielos. Cada uno de los evangelios, de estos 4 evangelios, tienen su característica y van dirigidos a distintas personas, también a distintos pueblos, a distintas personas que necesitan recibir y conocer acerca del Señor Jesús. Así que comenzamos con Mateo, con San Mateo, y San Mateo tiene como propósito presentar una evidencia clara de que Jesús es el Mesías. Va dirigido especialmente al pueblo hebreo y tiene que demostrar Mateo que Jesús es el Mesías enviado, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y ahora enviado en el Nuevo Testamento. Y entonces vemos allí la declaración de Pedro, de uno de los discípulos de Jesús, cuando él pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, con la unción y la revelación del Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino que ha revelado mi Padre que está en los cielos. Así que se trata de esto, de la revelación, de mostrar a través de este evangelista la realidad del Mesías que había sido prometido y ahora enviado. San Marcos. San Marcos es el primer evangelio que fue escrito. Si bien el orden cronológico que encontramos en nuestra Biblia no es el mismo, pero sí, San Marcos habla la historia que fue el primer evangelio, y San Marcos sintetiza mucho acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesús, presenta la persona, la obra y las enseñanzas de Jesús, y especialmente lo presenta a Jesús como siervo, como aquel siervo que había de venir para servir y no para ser servido. Por eso encontramos en Marcos capítulo 10 y versículo 45, donde dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida por muchos. Así que Marcos tiene una característica, porque aún reduce mucho el relato de toda la vida y el ministerio del Señor Jesús. Luego le sigue San Lucas. San Lucas presenta un informe detallado de la vida de Cristo y enfatiza, San Lucas, la relación de Cristo con las personas, ya no con su pueblo, ya no con los religiosos, sino que especialmente con las personas.
Así que vemos ahí el encuentro de Jesús con muchas personas, con el ciego Bartimeo y en este caso también con Zaqueo, un hombre recaudador de impuestos porque desea conocer a Jesús y decide subirse a un árbol. Y allí Jesús, cuando viene a su encuentro, le dice: bájate, Mateo, del árbol, porque hoy necesito que vayas a tu casa. Y cuando fue a la casa de Zaqueo, Jesús expresa: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre había venido, o el Hijo del Hombre vino para salvar, para rescatar lo que está perdido. Y por último, con una característica muy especial, porque Juan, así como Mateo, son discípulos del Señor Jesús. Así que hay una visión muy especial y un relato revelador de la persona de Jesucristo en el Evangelio según San Juan, ya que Juan tiene una experiencia muy cercana, era uno de los 3 cercanos a Jesús, pero a su vez Juan escribe este evangelio luego de haber tenido la revelación en la isla de Patmos, donde estaba preso por predicar el evangelio, donde había recibido de parte del Espíritu Santo la revelación acerca de la persona de Jesús. Así que él también habla acerca de la persona de Jesús y las señales que él lleva, las señales que él da acerca de su persona y especialmente acerca de quién es él y aquellos que iban a creer en él. Y bueno, se destaca especialmente el capítulo 3 de San Juan, versículo 16, el versículo oro de la Biblia, muchos le dicen, versículo oro que sobresale por sobre todas las cosas, donde dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tenemos entonces los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que lo denominamos los Evangelios, las buenas nuevas de Jesucristo. Le sigue a esto Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el relato escrito por Lucas, el mismo que escribió su Evangelio. Ahora relata acerca de los hechos que acontecieron desde el surgimiento de la iglesia y todo su crecimiento y todo su desarrollo. Cómo nació la iglesia del Señor Jesús, cómo comenzó sus primeros pasos, los tiempos que habían vivido, ellos predicando el Evangelio, la persecución, y luego tuvieron que huir a distintas ciudades, a distintos lugares para seguir predicando el Evangelio. Así que la característica es cómo el reino de los cielos en el primer siglo de la iglesia, en el primer siglo de la humanidad, se estaba expandiendo por todas las ciudades. Allí tenemos los viajes misioneros de Pablo, todas las cosas que el Espíritu Santo de Dios daba a su iglesia. Por eso también Hechos de los Apóstoles lo conocemos como Hechos del Espíritu Santo. Y como todos sabemos y como todos vemos en nuestra Biblia, Hechos de los Apóstoles no tiene un final. No termina la escritura de este libro con un amén, sino que continúa. ¿Por qué? Porque nosotros en este tiempo, siendo la iglesia del Señor que nació en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, continuamos escribiendo las páginas de los hechos del Espíritu Santo, de la vivencia que ha tenido a lo largo de más de 20 siglos la iglesia del Señor Jesús, y hasta el día de hoy le damos gracias a Dios porque seguimos viviendo los hechos o las experiencias que el Espíritu Santo de Dios nos está dando. Y bueno, resalta allí en el capítulo 1, versículo 8, donde Jesús, antes de ascender a los cielos, le dice a sus discípulos: ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean vestidos del poder de lo alto. Y dice: y recibiréis poder, capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Así que el libro de Hechos Apóstoles es un libro histórico también, pero es un libro que nos anima a nosotros
a seguir viviendo en este día, en este tiempo, las experiencias que el Espíritu Santo de Dios está dando a su iglesia, que somos cada uno de nosotros. A partir de ahora encontramos las cartas paulinas. ¿A qué llamamos cartas paulinas? Son las cartas escritas por el apóstol Pablo, alguien que en el libro de Hechos de los Apóstoles tiene una experiencia luego de perseguir a la iglesia, de conocer a Jesús, y él recibe de parte de Dios toda la revelación y toda la inspiración de Dios acerca de la iglesia y para la iglesia, las instrucciones acerca de cómo debía desarrollar y crecer y avanzar la iglesia del Señor Jesús. Así que comenzamos con el libro de Romanos, una carta del apóstol Pablo, donde hay una exposición de la doctrina cristiana, especialmente en temas como pecado, salvación, fe, perdón, justicia, soberanía y servicio. Son temas que están contenidos en este libro. Por eso lo consideramos un libro muy importante cuando queremos conocer o estudiar acerca de las doctrinas básicas del cristianismo. Bueno, resalta allí el capítulo 5 de Romanos, en el capítulo número 1, donde dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Temas que son tan necesarios atender en este tiempo. Por eso te animo a que puedas leer en estos tiempos estos libros e impregnarte, tomarte, recibir la luz de la palabra de Dios, para que la iglesia, que somos todos nosotros, y cada uno de nosotros seamos responsables frente a lo que la palabra de Dios nos está indicando. Luego viene el libro de 1 Corintios, un libro que identifica ya algunos problemas que hay en la iglesia de la ciudad de Corinto y enseña a los creyentes cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Ya en ese tiempo, en el primer siglo, en los primeros años de la iglesia, comenzaron a haber algunos problemas de convivencia, algunos problemas doctrinales, algunos problemas de costumbres también. Entonces ahí encontramos en 1 de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo número 10, algo que nos expresa o que nos está dando a conocer cuál es la intención de esta carta a los Corintios. 1 de Corintios, capítulo 1 y versículo 10 dice lo siguiente: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aparentemente ya había distintos criterios y había ciertas divisiones entre los hermanos en la iglesia. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Luego encontramos la carta de 2 Corintios, otra carta que va dirigida hacia los cristianos en la ciudad de Corinto, y allí Pablo defiende su autoridad como apóstol. Él estaba siendo criticado por muchos le catalogaban como alguien que no tenía la autoridad y que estaba hablando de parte propia más que de parte del Señor. Así que él enseña y les muestra que aquellos que hablan acerca de la duda de su apostolado son falsos maestros que se instalaron en la ciudad. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 20, allí encontramos lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
él da a conocer que el llamado que recibimos de parte de Dios y el don que nos es dado, el ministerio que nos es entregado, es de parte del Señor, y que no lo entregamos entre nosotros, no es dado por hombres, sino que es dado por Dios. Así que esta verdad que los lleve a reconciliarse entre ellos y no tener divisiones en cuanto a la duda que había en aquel entonces acerca del apostolado del hermano Pablo, o del apóstol Pablo, bien digo. Continuamos con otra carta muy interesante, muy importantísima, y es la carta a los Gálatas. En la región de Galacia, allí había cristianos también que habían conocido a Cristo, y especialmente había entre ellos muchos hebreos, muchos judíos que habían conocido a Cristo, que habían recibido por fe a Jesucristo como su personal Salvador. Habían dejado por un tiempo la ley para vivir en la gracia, pero resulta que había intenciones de volver a practicar la ley como método de salvación. Entonces allí Pablo enfáticamente escribe esta carta, hace un llamado a los cristianos a la fe y a la libertad en Cristo, refutando a los judaizantes que enseñaban a los gentiles a obedecer la ley judía, a volver a los pasos antiguos, a volver a la ley. Y entonces Pablo enfáticamente tiene que decir: si Cristo nos hizo libres, no volvamos a la esclavitud de la ley, porque si fuimos liberados de la esclavitud de la ley, ahora estamos libres en Cristo Jesús. Así que encontramos allí un versículo clave que habla acerca o revela acerca del contenido de esta carta, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Continuamos con la carta a los Efesios. Éfeso, una ciudad donde Pablo había fundado una iglesia, una ciudad muy, muy importante de aquel entonces, y Pablo tiene que hablar acerca, especialmente esta carta dirigida a la iglesia, da a conocer el misterio de la iglesia mediante la explicación o dando a conocer cuál es la naturaleza de la iglesia y el propósito divino. Y entonces allí es donde nos da a entender que como iglesia somos el cuerpo de Cristo, y expresa que la iglesia debe vivir en la plenitud de Cristo sobre esta tierra. Así que, bueno, revela tantas verdades preciosas, donde habla acerca de que Cristo es la cabeza, que nosotros somos el cuerpo, habla acerca de que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, habla acerca de que estamos sentados con Cristo en los cielos a la derecha de Dios, y da instrucciones también muy necesarias, pero muy clarificantes en cuanto a la vida nueva en Cristo Jesús. Se destaca Efesios capítulo 1 y versículo 3, que dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Continúa el libro de Filipenses, o la carta escrita a los cristianos en la ciudad de Filipo. Muestra a los creyentes que el verdadero gozo
está solamente o se puede vivir solamente en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 y versículo 4 especialmente dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. ¿Dónde está nuestro gozo? En Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez insiste Pablo acerca de que tenemos que regocijarnos en el que nuestro gozo esté en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Le sigue la carta de los Colosenses, o la carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes en la iglesia de Colosa. Presenta a Cristo con supremacía absoluta y toda suficiencia. Cristo es todo suficiente, Cristo es supremo, mostrando a los creyentes que todo lo que necesitan o todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Si Cristo está en nosotros, lo tenemos todo, porque en Él hay absolutamente, está toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo número 2, versículos 9 y 10, encontramos lo siguiente: porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Solamente en Cristo lo tenemos todo. Así como en la anterior carta vemos el gozo, en Efesios vemos la formación de la iglesia, la constitución de la iglesia como cuerpo. Ahora Colosenses dice que en Cristo lo tenemos todo, completamente todo, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. La primera carta a los tesalonicenses le sigue, y esta carta fortalece a los cristianos en su fe y en la seguridad del regreso de Cristo. Miren, en aquel entonces, en el primer siglo, los primeros años de la iglesia, ya se estaban alentando los unos a los otros con el regreso de Jesucristo. ¿Cuánto más lo tenemos que hacer nosotros ahora? Entonces, Primera Tesalonicenses nos habla o nos inspira esa fe, esa seguridad del regreso de Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 14 dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¡Qué maravillosa esperanza! ¡Qué confianza que tenemos en la palabra del Señor, y esperanza en que Cristo viene pronto a llevar a los suyos, a su iglesia, con Él, para reinar con Él! Segunda Tesalonicenses presenta indicadores y estilo de vida a los creyentes mientras esperamos el retorno. Primero alienta la esperanza del retorno. Ahora, segunda Tesalonicenses habla acerca de una vida que manifiesta que estamos esperando, que estamos aguardando, una vida que da testimonio que mientras estamos en este mundo, en esta tierra, estamos viviendo tan seguros en Cristo, que Él pronto vendrá a buscarnos. Mientras tanto, desarrollamos una vida de fe, de esperanza, de gozo y de testimonio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3 y el versículo 5, dice lo siguiente: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas y tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a Primera de Timoteo,
bueno, ya es una carta personal. Va dirigida al joven Timoteo, un hijo espiritual del apóstol San Pablo, y tiene como propósito alentar a Timoteo en la difícil tarea de corregir errores doctrinales en la iglesia de Éfeso. Ahora, el Espíritu Santo, a través de la inspiración del apóstol Pablo, tiene que utilizar a un joven como Timoteo para corregir algunas cosas que estaban aconteciendo en la iglesia de Éfeso. Esa misma iglesia a la cual el apóstol Pablo le había escrito una carta hablando de lo que significa la iglesia, acerca de la constitución de la iglesia, ahora envía a Timoteo a corregir algunos errores doctrinales acerca justamente de la iglesia de Jesucristo. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, y el versículo 12 dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Tenía una tarea realmente difícil, pero él tenía que tomar este ejemplo o este aliento que le estaba dando San Pablo. Nadie tenga un poco tu juventud, porque lo que estás recibiendo, lo que te enviamos a hacer es justamente hablar de parte de Dios para corregir esos errores. Segunda Timoteo es escrita debido a que es la última carta de Pablo, revela su corazón, el corazón de Pablo, y las prioridades acerca del servicio a Dios o acerca del ministerio que recibimos de parte de Dios. ¿Y qué son? Guardar la sana doctrina, guardar una fe inmutable y un amor que perdura para siempre. Un amor que perdura para siempre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15, dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Allí en el versículo 14 quizás nos aclara más el tema. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Ahora, y luego dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Que la palabra de Dios que va a usar Timoteo para corregir estas cosas en la iglesia de Éfeso sean de gran bendición y de gran crecimiento y corrección de algunos errores. Otra carta personal dirigida a Tito. Tito, el apóstol Pablo lo asesora acerca de la responsabilidad que él estaba tomando para supervisar las iglesias en la isla de Creta. Capítulo 1 de Tito, en el versículo número 5, dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Una delegación de parte de Pablo hacia Tito a cumplir una tarea de nuevamente corregir algunos errores que se estaban cometiendo en la iglesia de Creta, en la isla de Creta, y luego también establecer ancianos, o sea, obreros en la iglesia, para que la iglesia del Señor tenga esos obreros que hagan también, o sean los ministradores de la gracia inagotable del Señor Jesucristo. Por último, Hebreos es una carta muy, muy especial. No sabemos a ciencia cierta si fue escrita por el apóstol Pablo, pero la forma en que escribe y el tema que se desarrolla en la carta a los Hebreos nos hace pensar, nos hace creer de que fue el mismo apóstol Pablo el que escribe esta carta, dirigida a los cristianos hebreos
que también consideraban volver hacia el judaísmo, volver hacia la ley, a la práctica de la ley y dejar de lado la gracia que se les había dado o la gracia que habían recibido de parte del Señor Jesús. Presenta la suficiencia y la superioridad de Cristo. El escritor, creemos que Pablo, habla acerca de la suprema. Cristo es mayor, Cristo es supremo, Cristo es suficiente, Cristo es autoridad. Más que una carta, es un sermón hablando acerca de la persona de Jesucristo. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 nos está diciendo lo siguiente. Hebreos, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esta carta también, más allá de revelarnos acerca de la persona de Jesús, es una carta donde hace una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y entonces marca las diferencias. El antiguo pacto, un pacto ya concluido, y el nuevo pacto es un nuevo pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Un pacto mejor. Y ese pacto sigue siendo hoy establecido para que nosotros como iglesia vivamos renovando nuestro pacto con Dios cada día. Claro que nos olvidamos y salteamos anteriormente al libro de Hebreos. Está la carta a Filemón. Es una carta privada y personal también que escribe el apóstol a alguien que tenía que perdonar a una persona que no se comportó de una manera honesta. Y entonces le pide a Filemón que tenga una actitud perdonadora hacia Onésimo y lo aceptara como a un hermano en la fe. Filemón, versículo 15, leemos lo siguiente: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo era un siervo de Filemón, pero bueno, pasaron cosas que de pronto ha hecho esas cosas que se separaran, pero Pablo está alentando a Filemón a que tenga una actitud perdonadora, como la de Cristo, porque dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó, no por sentimiento, sino que hay una orden de que tenemos que perdonar aún a aquellos que nos hicieron mal, que son nuestros enemigos. Y como en este caso Onésimo no tuvo un buen comportamiento, Pablo le pide que Filemón lo recibiera nuevamente, y ya no como esclavo, como un siervo, sino que como un hermano en Cristo Jesús. Pasamos luego del libro entonces de Hebreos a las cartas generales. Son cartas escritas por distintos hombres de Dios, siervos de Dios, y en este caso comenzamos con el libro de Santiago. Santiago era un hermano de Jesús, o más bien medio hermano de Jesús. Y pone al descubierto Santiago las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. Habla acerca especialmente de la lengua, habla de estas cosas que de pronto en la iglesia también ocurren, de tener algunas actitudes de hipocresía y que tenemos que eliminarlas. Santiago es el pastor de la iglesia en Jerusalén, entonces escribe esta carta dirigida también a los creyentes y a los cristianos, y en este caso se destaca en el libro de Santiago, en el capítulo número 1,
y versículo 21, dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Así que ahí Santiago alienta a que vivamos la palabra de Dios. No solamente seamos oidores, sino que la vivamos total y completamente para nuestra bendición y para crecimiento de la iglesia, desechando las inmundicias, desechando esas prácticas contrarias a la palabra y a los buenos hábitos que la palabra de Dios nos da a conocer. Luego encontramos primera de Pedro, discípulo del Señor Jesús. Alguien muy interesante en su historia, alguien que nos trae también a través de sus cartas, 2 cartas escritas por el apóstol Pedro, con las experiencias que había vivido con el Señor Jesús en su ministerio, la manera en que él manifestaba su comportamiento, a veces muy dual, a veces con actitudes incorrectas, pero siempre alguien que fue amado por Jesús, y en sus últimas palabras antes de ascender Jesús tiene una charla muy especial con Pedro y pregunta a Pedro: ¿me amas? Habiendo Pedro anteriormente negado al Señor Jesús. Así que Pedro anima a los cristianos expulsados de Jerusalén y esparcidos en toda Asia Menor. Tiene que tener palabras de ánimo a los que están sufriendo la persecución, a los que están sufriendo quizás por el Evangelio, por predicar y por vivir el Evangelio del Señor Jesús. Así que primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 7, encontramos lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo comienza esto? En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Pedro enfatiza a aquellos que tienen que pasar por la prueba, porque esa prueba habría de hacer crecer a ellos en la fe, y esa fe tenía que ser probada, iba a ser probada por fuego, iba a resultar mucho más preciosa que el oro que es probado por fuego. La segunda carta de Pedro es una carta que también anima a los cristianos, destinado a dar seguridad sobre la vida eterna a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Enfatiza en cuanto a la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, de la vida eterna, de la venida del Señor Jesús también, para que estemos con Él para siempre, eternamente. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo número 3, allí hay palabras que animan a los creyentes y le está diciendo lo siguiente: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Da a conocer a quién pertenecemos, a quién le pertenecemos y por qué fuimos alcanzados por el divino poder del Señor, y que esto nos lleva a un conocimiento de su persona cada día más. Así que luego encontramos las 3 cartas del apóstol Juan. Juan, ya en esta época, cuando escribe estas 3 cartas, es un anciano. Ya había pasado por la experiencia de la isla de Patmos, donde estuvo preso, donde escribió por revelación del Espíritu Santo el libro de Apocalipsis.
ya escribió también el Evangelio según San Juan, y ahora ya en sus últimos años, en sus últimos días, ya anciano, tiene estas 3 cartas un carácter muy especial, hablando acerca del amor de Dios, hablando acerca de la relación que tenemos con el Señor Jesús, hablando acerca de la relación que tenemos los unos como con los otros, siendo hijos de Dios, porque si Dios nos amó, puso en nosotros el amor para que nos amemos los unos a los otros. Así que Primera de Juan está destinada a dar seguridad sobre la vida eterna a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13. Encontramos lo siguiente: estas cosas os he escrito para que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como concluyendo, dice, yo les escribo todas estas cosas y estas cosas los va a llevar a ustedes a que sigan creyendo en el Hijo de Dios, para que sepan también que tienen vida eterna, que tengan la seguridad de que hay vida eterna en Cristo Jesús para todos aquellos que creen en Él, y para que sigan creyendo en el nombre del Hijo de Dios, para que nuestra fe no se debilite, sino que cada día vaya en aumento y sea purificada a través de las distintas experiencias que tenemos con el Señor. Segunda de Juan, esta carta va dirigida a una mujer elegida, seguramente que fue una mujer elegida por Dios, y a sus hijos, alentándolos a seguir a Cristo. Y les advierte también de los falsos profetas, que tengan cuidado de no escuchar los falsos profetas, sino que estén teniendo como fundamento las enseñanzas que Juan les había dado, tanto a ella como madre y a sus hijos. Una mujer elegida, aparentemente era una mujer destacada, una mujer de fe que había transmitido a sus hijos también esa misma fe. Y dice allí en el capítulo 1, por supuesto, versículo 1, el anciano Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino que también todos los que han conocido la verdad. Aparentemente esta mujer tenía un buen testimonio para con todos los cristianos, para con todos los creyentes, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Tercera de Juan, otra carta también muy personal, en este caso dirigida a un hombre. Su nombre es Gallo y destaca en él su hospitalidad, su forma de recibir, de atender a los cristianos, a los creyentes, y le anima a esa vida que él está llevando. Lo está animando, lo está animando a que continúe de esta misma manera, siendo hospitalario, siendo una persona que recibe, que aconseja, que considera a los cristianos, a los hijos de Dios. Así que vemos allí en Tercera de Juan, versículo 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Así que esta carta nos alienta también a nosotros a recibir a nuestros hermanos, y especialmente a aquellos que nos conocemos, y a recibir a aquellos que todavía no son nuestros hermanos, para que ellos puedan conocer a Jesucristo a través de nuestro buen testimonio de hospitalidad y amor al prójimo. Judas es otro hermano, otro medio hermano de Jesús. Y Judas le recuerda a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente. O sea, de ser un vigilante, mantenerse en la fe y oponerse a las herejías o a los falsos maestros o a las falsas enseñanzas. Así que enfatiza la necesidad de ser vigilante constantemente, todos los días,
estar vigilando la manera en que vivimos y también viendo alrededor las cosas que pueden afectar nuestra vida cristiana, mantenernos firmes en la fe y oponernos a todas aquellas cosas que afectan o que dañan al crecimiento de la iglesia o a la predicación de la verdad, esa verdad que nos hace libre y que de ninguna manera permitirá que volvamos a la esclavitud o a atender enseñanzas falsas o enseñanzas que dañan a la iglesia. El último libro entonces en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. Este también es escrito por el apóstol Juan, por el discípulo amado del Señor Jesús, y Apocalipsis significa revelación. Es la revelación del Espíritu Santo acerca de la persona de Jesús, revela la identidad plena y total de Cristo y muestra cómo Cristo habrá de triunfar en el tiempo final. Bueno, habla acerca de los tiempos finales, habla acerca de la adoración celestial, muchos temas muy importantes. Por mucho tiempo el libro de Apocalipsis ha sido resistido por muchas personas por el temor que de pronto se le ha dado por algo que no es verdad, digamos el tenor que tiene apocalíptico acerca de los últimos tiempos. Sin embargo, Apocalipsis es la revelación plena de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también aquel que nos lleva a la adoración y que nos prepara para la adoración celestial y nos prepara también para la venida del Señor Jesús, a la segunda venida, preparándonos para recibir al Señor con gozo, esperando, y esa esperanza nos alienta cada día y nos purifica, como dice Juan. También esa esperanza nos purifica, así como Él es puro. Apocalipsis, en el capítulo número 1 y versículo 3, allí vemos cómo la revelación del Espíritu Santo de Dios al apóstol Juan le da a entender acerca de la persona del Señor Jesús. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en él, porque el tiempo se acerca. Y luego más adelante vemos esa visión que recibe acerca de la persona del Señor Jesús, donde yo estaba, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y más de aquí, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y la de... Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Así que es la revelación acerca de la persona de Jesús. Y bueno, también la revelación acerca de las cosas que el Espíritu Santo tenía que dar a estas 7 iglesias de Asia Menor. Concluimos entonces de esta manera lo que denominamos el Nuevo Testamento.
el testamento que fue escrito en el primer siglo de la Iglesia, en el primer siglo también de la humanidad a partir del nacimiento de Jesucristo. Y bueno, especialmente fue escrito en la segunda mitad del primer siglo por varios hombres de Dios, que estuvimos hablando acerca de ellos, inspirados por el Espíritu Santo. Así que qué bueno que nos podamos acercar en este tiempo a la palabra de Dios, leerla, estudiarla, escudriñarla, para que a través de ella podamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo, porque de eso se trata la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis nos está revelando la persona del Señor Jesús, y especialmente en el Nuevo Testamento, hablando desde su nacimiento, su ministerio, sus milagros, las señales, las cosas que Él enseñó, las enseñanzas acerca del reino de los cielos, y su muerte expiatoria por nosotros en la cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos. Todo nos habla acerca de la persona de Jesucristo. Así que te animo a que sigas leyendo, estudiando. Si esto te está inspirando o de pronto despierta en vos un deseo de estudiar la palabra de Dios, te animo a que lo hagas, que busques en tu Biblia, que leas, que estudies, que compares también con otros libros, que compares también con otras versiones de la palabra de Dios, y de esta manera ese conocimiento de la palabra de Dios traerá sabiduría y conocimiento de la voluntad de Dios y de la persona de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por participar de esta tercera clase. Pronto estaremos ya en la cuarta clase. Que el Señor te bendiga abundantemente. Amén y amén. Oramos, terminamos con una oración. Padre, gracias te damos por esta clase, que hemos podido ver todo lo que contiene el Nuevo Testamento, hablando acerca del tiempo de la gracia que nos ha sido manifestada a través de la persona de Jesucristo. Señor, gracias por todo aquello que estamos recibiendo a través de tu palabra, y yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que han recibido esta clase, y que realmente tu palabra, que es luz, que es lumbrera a nuestros pies, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, siga marcándonos la manera de agradar a Dios en todas las cosas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae conocimiento y revelación de la persona de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hasta la cuarta clase. Dios te bendiga.